Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Guzmán y mi grupo está conformado por Andrés Holguín, Lina Moreno y Lian Becerra. En esta ocasión vamos a explicar las diferentes modalidades de contratación estatal en Colombia. Les voy a presentar el caso de la contratación directa. Esta es una de las modalidades de contratación estatal en Colombia donde no se realiza un proceso competitivo y la entidad pública puede contratar directamente con el proveedor de acuerdo a las causales definidas en el artículo 2 del numeral 4 de la ley 1150 del 2007. ¿Qué características tiene? La norma no exige garantías en esta modalidad de contratación. Es independiente de la cuantía del contrato. El criterio de evaluación está dado por la idoneidad y la experiencia del proveedor. No requiere registro único de proponentes, pero sí es necesario realizar un acto administrativo que incluya la causal que la invoca, el objeto del contrato, el presupuesto y las condiciones que se le van a exigir al contratista. ¿Qué beneficios trae esta contratación? Flexibilidad. Permite a la entidad pública la flexibilidad de escoger un proveedor que se ajuste de mejor manera a sus necesidades. Agilidad. Al eliminar el proceso de licitación, se puede realizar una contratación más ágil. Eficiencia. En ciertos casos, la contratación directa puede resultar más eficiente en términos de tiempo y recursos. Limitaciones. Se puede presentar riesgo de corrupción teniendo en cuenta que no es un proceso de no competencia. Entonces se puede presentar favoritismo. Menor competencia. Al seleccionar directamente a un proveedor se pierde la oportunidad de recibir otras propuestas y precios de otros proveedores. Mayor responsabilidad. Al elegir un proveedor sin un proceso de licitación completo, la entidad pública es la que asume la responsabilidad por este proveedor. Menor publicidad. Es una contratación, en este tipo de contratación no se realiza una publicación o una publicidad de esta oportunidad de contratación, por lo que se limita la participación de otros proveedores. Casos en los que aplica esta modalidad de contratación. Estos están definidos en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 del 2007. Dentro de estos están la urgencia manifiesta, los contratos de empréstitos, los contratos interadministrativos, los contratos de bienes y servicios, entre otros. Vamos a ver algunos ejemplos de la modalidad de contratación directa. Tenemos el caso de urgencia manifiesta, que aplica cuando se necesita cubrir una contingencia o cuando se presenta un desastre natural que requiere una reacción inmediata. Acá tenemos el decreto 0094 del 23 de marzo del 2020, que fue establecido por medio del cual se da la urgencia manifiesta en la ciudad de Bucaramanga con ocasión de la emergencia del COVID. A partir de este contrato, de esta declaratoria de urgencia manifiesta, se procedió al contrato directo de suministros de ayudas complementarias dirigidas a población vulnerable, como está indicado allí. También tenemos otros ejemplos como los contratos interadministrativos, en donde se celebran entre dos entidades estatales, o el contrato de prestación de servicios profesionales, que son contratos regulados por lo indicado en el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 del 93. Muchas gracias. Proceso de selección de mínima cuantía. Es uno de los procesos de mayor utilización por parte de las entidades públicas, ya que, atendiendo sus características, permite que las entidades estructuren de una manera rápida, acelerada, confiable, procesos para la adquisición de bienes y servicios que no superen el 10% de la menor cuantía. Igualmente se caracteriza por permitir la pluralidad de oferentes, atendiendo que no se requiere o no es obligatorio la exigencia del registro único de proponentes. Por lo tanto, las personas naturales o jurídicas que quieran participar podrán hacerlo sin cumplir este requisito. Igualmente, en su estructuración permite tener documentos previos o estudios previos mucho más sencillos que en otros procesos, ya que simplemente se requiere la estructuración de la necesidad o una justificación sucinta de la necesidad, el objeto, el valor estimado, teniendo un estudio de mercado, el CDP, las características técnicas o especificaciones técnicas de lo que se va a adquirir y el CDP. Igualmente no requiere por disposición legal garantías, no es obligatorio, pero si la entidad las quiere exigir, obviamente las tendrá que justificar atendiendo una matriz de riesgos que justifique la exigencia de las pólizas. Entonces, en ese estudio previo, que es un poco más simple que los de otros procesos de selección, podrá establecerse estos requerimientos y estos requisitos a exigir. Igualmente, la invitación pública se va a consignar los requisitos habilitantes que se le van a exigir a los participantes en temas de capacidad jurídica, experiencia y capacidad financiera. Esto, una vez se adelante el trámite, se establecerá en el cronograma cada una de las actividades a desarrollar en el proceso de selección.
partiendo por la invitación pública, donde se van a informar en el cronograma la fecha de apertura del proceso, la fecha para presentar observaciones, adendas, que es un día antes de que se cierren las ofertas, y como mínimo debe estar un día publicado para que las personas interesadas presenten ofertas. Después de que se evalúe las propuestas, pues obviamente también tiene que corrérsele traslado, ponérsele a disposición a las partes por un día como mínimo. El único criterio que se requiere en el proceso de selección de mínima cuantía es el menor precio. Es lo único que se va a evaluar o a fijar la entidad a la hora de seleccionar la persona interesada, siempre y cuando cumplan los requisitos habilitantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy me corresponde explicar lo que es el tema de la licitación pública y manifiesto que la licitación pública se entiende como un procedimiento administrativo a través del cual entidades estatales convocan de manera abierta a personas naturales o jurídicas para que presenten su propuesta. El objetivo de este proceso es seleccionar la alternativa más favorable para ejecutar obras, adquirir bienes o contratar servicios. Como fundamento jurídico tenemos la Ley 80 del 93, que es el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 del año 2007, la que define las modalidades de contratación, el Decreto 1082 del 2015, que reglamenta los procesos de contratación, el SECO 1 y 2, que es la plataforma electrónica oficial para la publicación de estos procesos. Bueno, encontramos unas etapas de la licitación pública, como la planeación, que es la identificación de la necesidad y la elaboración de los estudios previos y del pliego de condiciones, la convocatoria, que es la publicación en el SECO 1 y 2, y es de manera abierta, accesible. Otro que es la presentación de ofertas, que es donde los oferentes entregan su propuesta en un plazo establecido. La evaluación de ofertas, que es el criterio donde se establecen precios, experiencia, capacidad financiera, técnica en cumplimiento a las necesidades que sigue la convocatoria. La adjudicación es donde se expide un acto administrativo que otorga el contrato del proponente más favorable, y la ejecución contractual es la firma del contrato, obviamente con previa supervisión y control de ejecución. Bueno, aquí rigen unos principios. Encontramos el principio de la transparencia, de la economía, responsabilidad, seleccionabilidad e igualdad. La transparencia es un proceso público de verificación. La economía es el uso eficiente de los recursos. La responsabilidad es de servicios públicos al contratista. La selección objetiva es sin subjetividad según su criterio y que sea de manera clara. Igualdad, que todas las propuestas deben de evaluarse de manera equitativa. Bueno, en conclusión, la licitación pública constituye un elemento fundamental o esencial dentro del tema de la contratación estatal, ya que se refleja en la práctica los principios fundamentales y las funciones administrativas del Estado social de derecho, donde garantiza, es un Estado garante para todas las personas. Bueno, ahora bien, voy a realizar un pequeño ejemplo de cómo se da la licitación pública. Bueno, escogí el departamento del Chocó y la alcaldía de Quibdó necesita construir una escuela para 600 niños, pero hay un presupuesto de 5.000 millones de pesos. ¿Qué se hace? Bueno, se publica la convocatoria en el SECO, luego pasamos al tema que es la evaluación. En la evaluación hay X empresas donde te ofrecen buen precio, cumplen con los requisitos establecidos, otras empresas no cumplen con los requisitos establecidos. Pero, ¿qué se hace? Se selecciona la empresa que cumplan con el tiempo y el plazo, y como resultado que dentro del tiempo de los 12 meses se cumpla con todos los requisitos que se exigió durante la convocatoria. Y como cierre de esto observamos que la licitación dio previa transparencia, igualdad, buen uso de los recursos públicos. Entonces aquí llamamos lo que es una licitación. Muchas gracias. Proceso de selección de concurso de méritos. El concurso de méritos es una modalidad objetiva de selección dirigido a la contratación de consultorías, que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 pues nos establece cuáles son las actividades que se encasillan dentro de este objeto de la consultoría, pues que va apuntándole a esos proyectos o ejecución de proyectos de inversión, estudios, diagnósticos, prefactibilidades, factibilidades, asesorías, interventorías de obra pública. Y obviamente también va dirigido también a proyectos o concursos de arquitectura. Esto puede hacerse a través de modalidades o sistemas de concurso abierto
o dependiendo de la complejidad, se requiere precalificación. Como todos los procesos de selección, pues obviamente también tiene una estructura en cuanto a sus etapas y sus elementos que lo contemplan o que lo conforman, como son esos documentos y estudios previos donde se van a establecer allí esa necesidad, ese objeto, esas características como tal de los diseños que se requieren o de la consultoría que se requiere. Una etapa pues, obviamente de establecer el valor estimado atendiendo un estudio de mercado, aunque este no es un asunto tan preponderante, pues porque obviamente no es la cuantía, no es el valor, sino las calidades de las personas que van a participar. Por eso en el pliego de condiciones se tiene que establecer de una manera muy clara y precisa esos elementos de calificación. En el pliego de condiciones, como la experiencia del interesado, de ese equipo de trabajo, la formación académica, publicaciones, todo lo que haya hecho el equipo de consultores que van a ser objeto, obviamente, de calificación. Se publica, va a estar publicado para que todas las personas que quieran allí participar se evaluarán, y esa evaluación estará 3 días también a disposición de los interesados, pues, para que hagan las observaciones correspondientes. Y finalizando o agotado esa etapa, se establecerá pues, mediante acto administrativo la adjudicación o el orden de elegibilidad de estas personas que van a desarrollar el proyecto que va a ser objeto del contrato de consultoría. Saludos, mi nombre es Lilian Becerra y hoy les vamos a hablar de una de las modalidades de contratación, que es la modalidad de contratación de selección abreviada. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso diseñado por el Estado o por la ley para que el Estado pueda contratar de manera rápida y eficiente, sin perder de vista pues, los principios como la transparencia, la igualdad y la publicidad. Es decir, que busca agilidad, pero también busca control siempre. ¿Cuáles son los casos en los cuales esta aplica? Se utilizan situaciones muy específicas como la compra de bienes y servicios de características uniformes, la contratación de servicios de salud, los procesos de subasta inversa, la adquisición de inmuebles y los contratos de menor cuantía. Esto está regido por algunos principios y etapas, los cuales son, digamos, que aunque es más ágil que una licitación pública, conserva etapas fundamentales como la planeación, la publicación en el SECOP 2, la evaluación de ofertas y adjudicación, como explican Guzmán Napuri y Ricardo Aaron en la revisión bibliográfica. Dicen que incluso esta modalidad de contratación debe guiarse por principios rectores. ¿Cuáles son esos principios rectores? La selección objetiva y la publicidad. ¿Cuál es la importancia en el territorio? Según Lucas Ortegón, señala que esta modalidad permite a los entes territoriales atender de manera más rápida las necesidades de la población, logrando un equilibrio entre la eficiencia y la legalidad. Entonces, nosotros como equipo colaborativo manifestamos que desde nuestra visión esta selección abreviada no es solo un trámite legal, es una oportunidad para demostrar que la gestión pública puede ser ágil, puede hacerse de manera ética. Nos recuerda que la rapidez no debe ser excusa para la improvisación, sino un compromiso con la planeación inteligente y con el uso responsable de los recursos públicos, de los recursos del Estado. Digamos que en manos correctas, esta modalidad puede ser una herramienta poderosísima para generar confianza y resultados reales en los territorios, desde el territorio y para el territorio. En conclusión, nosotros consideramos que la selección abreviada combina la agilidad, la transparencia y exige a los líderes que entiendan que contratar bien es gobernar bien. Muchísimas gracias.